Quisiera saludar a los hermanos y hermanas nuevamente y queridos amigos y amigas que no son salvos o que escuchan la predicación del Evangelio por este medio. Mis cordiales saludos. Me encuentro aquí nuevamente en mi hogar, aquí en Venezuela, desde San Joaquín, del estado Carabobo, dándole gracias al Señor y por sus fieles cuidados. Quisiera comenzar orando y después cantando un himno y después a leer algunos versículos. Padre que estás en los cielos, te damos las gracias porque somos salvos y reconocemos delante de ti que alcanzamos fue tu misericordia, que pudimos escuchar el mensaje de salvación y pudimos oír de tu Hijo amado y fuimos llevados a los pies de tu Hijo amado y pudimos obtener el perdón de nuestros pecados cuando creímos en Él, comprendimos nuestra triste condición de pecadores perdidos y por la fe llegamos a Él y Él perdonó nuestros pecados. Te rogamos porque tú operes en el corazón de los que no son salvos, que puedas hacer el trabajo que hiciste en nosotros y ellos también puedan echar mano de la vida eterna y puedan ser salvos y puedan escapar de la condenación eterna, Padre. En especial nuestros familiares amigos. Pero es una decisión personal de ellos. Ayúdame en el mensaje, Padre, te lo pido dándote gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. 2 estrofas del himno 101 de las himnarios de las asambleas que nos congregamos al nombre del Señor Jesucristo en el mundo entero. Voy a cantar nada más la primera y la última. Preste oído el humano a la voz del Salvador. Regocíjese el que siente el pecado abrumador. Ya resuena el Evangelio de la tierra en ancha faz, y de gracia ofrece al hombre el perdón, consuelo y paz. Porque en rumbo siempre incierto vuestra vida recorréis, a Jesús venid mortales, que muy cerca le tenéis. Él es vida en la tierra y cielo, y el excelso amor de su amor os mejora la presente y reserva otra mejor. Quisiera leer en el Evangelio de Juan 3, versículo 16, que escrituras conocidas, pero que siempre es bueno repetirla para que martillen en su mente y en su corazón. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Juan capítulo 5, versículo 18. Juan 5, versículo, me disculpan, no es 18, el 24. Es el versículo 24. 5, versículo 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea el que me envió tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3,
versículo 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Que el Señor te pueda ayudar, amigo o amiga que no eres salvo. Te he leído versículos que se trillan mucho en la predicación del Evangelio, ya en varias oportunidades, y todo el ser humano sabe que es un pecador, en su mayoría, que han escuchado el mensaje de salvación, son responsables delante de Dios por su destino que escoja aquí en la tierra. Sabemos que la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, y todo está encerrado aquí en las Escrituras, que hablan de la salvación y de la vida eterna que es en Cristo Jesús a todo aquel que en Él cree. Todo está en las Escrituras. Si nosotros vemos cuando el apóstol Pablo predicó el mensaje de salvación, él no tenía todo el canon completo de las Escrituras, pero dice en Gálatas que el evangelio que anunció, dice: hago saber, hermano, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación del Señor Jesucristo. En el libro de Hechos, el Señor, vemos en su conversión de Pablo, y el Señor escogió a ese instrumento para llevar el mensaje a los gentiles, pero él no tenía las Escrituras, sino él es el que estaba haciendo las cartas, y todo esto, las que tenemos ahorita, fue él mismo que las escribió cuando estaba aquí en su ministerio terrenal. Y él recibió el evangelio no por hombres, sino por revelaciones del Señor, y vemos en varias oportunidades que el Señor se le apareció y le revelaba lo que él quería comunicar a la iglesia. Y vemos, por ejemplo, el de la Cena del Señor, que él lo recibió, fue del Señor. Y nosotros estamos hasta estos días de hoy obedeciendo este mandato del partimiento del pan. Pero, amigo o amiga que no eres salvo, tenemos ahora el canon completo de las Escrituras, y ya tú eres responsable delante de Dios por lo que has escuchado. En el libro de Apocalipsis podemos notar en el juicio del gran trono blanco van a ser abiertos 3 libros: el libro de la vida, y el otro libro es este libro santo de la palabra de Dios. Todo lo que se te ha predicado, el Dios del cielo sabe hasta qué punto tú eres responsable delante de Dios. Desde un niño ya que empieza a entender lo que es bueno y lo que es malo, hasta una persona adulta. Y el Padre sabe cuántas veces tú has rechazado al Señor. Él sabe, pero Él quiere y tiene paciencia para con el hombre y la mujer, para que procedan al arrepentimiento y por la fe obedezcan la fe en el Señor Jesucristo, porque no hay más salvación en ningún otro. Como lo dice la misma Escritura. No tienes excusa, amigo o amiga que no eres salvo. Familiares de los hermanos son aún más responsables delante de Dios, porque están recibiendo directamente por sus familiares el mensaje de salvación, y son responsables, aunque todos son responsables.
También tenemos, por ejemplo, vemos los fariseos que ellos tenían las escrituras del Antiguo Testamento y el Señor le dijo que todo está en la escritura, amigos. Escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Nosotros leemos las escrituras y por las escrituras te damos testimonio del Señor, de la obra de redención que Él realizó. Entonces en Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado, se desprendió de su único hijo, porque el versículo más abajo dice que porque no envió Dios a su hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él, porque ha dado a su hijo unigénito, el único hijo, se desprendió de su hijo amado, estando con el Padre en las glorias eternas. Y vemos en el Génesis cuando él dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Estaba la triunidad trabajando conjuntamente en total acuerdo para crear al hombre, a nosotros, a imagen y semejanza de Dios. Y por eso vemos que Adán y Eva, ellos tenían plena comunión con el Dios del cielo porque fueron creados a imagen y semejanza y con capacidad de obedecer. Y cada ser humano tiene capacidad de obedecer, pero la escritura dice que son hijos de desobediencia. Yo, escuchando el mensaje del evangelio, mi conciencia fue despertada. Aunque ya yo venía del mundo, empecé con un vacío en el corazón y sabía que me hacía falta algo. No había todavía escuchado el mensaje y ya desde temprana edad empecé a practicar el pecado en distintos vicios, y ese pecado ya me estaba haciendo peso. Y empecé a escuchar el mensaje del evangelio, y ese era como un alivio en mi corazón, pero no había sido todavía salvo hasta que un 6 de febrero del año 2011 no soporté más mi carga de pecado y llegué a él. Pero es porque tomé una decisión y había una gran preocupación en mi corazón, una grande angustia de ir a ese lugar de condenación. Y ese 6 de febrero del año 2011 a las 11 de la noche llegué al unigénito Hijo de Dios, al Señor Jesucristo, y Él perdonó mis pecados y Él puede perdonar también tus pecados si tú llegas a Él. Por eso es que dice aquí, estas palabras las expresó el mismo Señor Jesucristo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Padre sabía por todo lo que Él iba a pasar. El Señor Jesucristo también sabía, porque Él mismo leía el libro de Isaías en la sinagoga y hablaban de Él mismo. Yo me pregunto cómo sería eso que Él mismo sabía por todo lo que iba a pasar, que Él, aun cuando ya estaba cerca, Él estaba angustiado porque iba a pasar por lo insoportable por un ser humano, y lo soportó el Señor Jesucristo por causa de nuestros pecados, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que sea salvo por él. Y este versículo muchos lo toman y dicen, bueno, entonces todos somos salvos. No, porque aquí dice, el que en él cree no es condenado. El que en él cree, cuando el pecador siente la necesidad en el corazón, cree en él, va a él. Es como una persona que tenga sed y va a buscar agua porque tiene sed, pero hay que entrar por la puerta que es el Señor Jesucristo, y tú tienes que abrir la puerta de tu corazón, porque si tú te mantienes cerrado y quieres seguir caminando en este mundo en tus pecados,
o tal vez estás esperando más adelante y disfrutar de este mundo, no es garantía de que tú vayas a vivir hasta tener oportunidad de ser salvo. Acuérdate que el evento de la muerte es un evento que le llega a cualquier momento, a cualquier persona, como le pasó a aquel que estaba edificando granero, y él mismo dijo: alma, alma, regocíjate, muchos bienes tienes para muchos años. Y Dios dijo, esto lo contó el mismo Señor, y es una realidad. Esta noche vienen a pedir tu alma, necio, y lo que has provisto, ¿de quién será? Nadie sabe el día de su muerte. Todos los seres humanos tienen establecido un día para irse de la esfera terrenal, salvados por su gracia y no salvados. Pero nosotros, si nos vamos de aquí, nos vamos es con nuestro amado Salvador, y esa es una esperanza viva y verdadera que hay en nuestros corazones, de que Él va a resucitar estos cuerpos también. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Tú estás caminando, si no tienes salvación, estás caminando aquí en esta esfera terrenal condenado por la misma palabra, que lo dice la palabra de Dios. Entonces también te leí en el versículo 5, del versículo 5, capítulo 5, el versículo 24 dice: de cierto os digo, esto lo dijo el mismo Señor, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Tú estás muerto para Dios. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, de los que hemos creído en el Señor y somos salvos. El que oye mi palabra y cree al que me envió. Entonces la misma escritura dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. Tú puedes decir: yo creo en Dios. Muchos dicen: yo creo en Dios. Pero crees lo que dice Dios en su palabra, que Él envió a su Hijo amado. Y como el Padre dijo: el que en Él cree tiene vida eterna. El Padre le dio toda autoridad, fue al Señor Jesucristo para salvar. No tienes para dónde más agarrar. Y en la carta de Pedro, una de las cartas de Pedro dice que Él murió por nosotros los injustos, porque en el Señor Jesucristo no había pecado. Cristo padeció una sola vez por los pecados, una sola vez cuando fue al Calvario, en obediencia, en muerte de cruz al Padre, y con su sangre preciosa Él pagó la deuda al Padre, porque sin derramamiento de sangre no había remisión de pecado, y era necesario que se derramase la sangre de un justo, de uno justo, no de nosotros. En la tierra no hay ni un justo, el único justo fue el Señor. Por eso es que dice aquí: una sola vez por los pecados de los pecados, porque padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. Él entregó su vida por todos nosotros. O sea, tú y yo y todos los seres humanos somos culpables de lo que le hicieron al Señor Jesucristo allá en el Calvario. Tú tienes que aceptar tu parte de culpa para llevarnos a Dios. Lo que hemos creído en Él, fuimos reconciliados con Dios, y ahora somos declarados justos, justificados por la fe. Tenemos paz para con Dios. Pero tú, si todavía no has creído en el Señor, todavía no has sido reconciliado con el Dios del cielo, y la única forma que tú puedas alcanzar reconciliación con Dios es por la fe en el Señor Jesucristo, obedecer la fe. Y Él es el único que te puede salvar, amigo. Él tuvo que morir por ti en el Calvario, fue sepultado y al tercer día resucitó,
de entre los muertos, porque Él solamente estaba siendo en ese momento el sustituto perfecto. Ahora nosotros tenemos vida eterna y nuestros cuerpos van a ser resucitados, porque el primero que resucitó fue el Señor, y ahora nosotros alcanzamos ese privilegio porque el Señor resucitó y está vivo, y esa es la garantía de nuestra salvación, de que Él vive. Si Él no fuese resucitado, nosotros no fuésemos salvos. Estuviéramos aquí predicando un evangelio vacío, pero predicamos un evangelio que está lleno del Señor Jesucristo y está aquí en las Escrituras. Amigo o amiga que no eres salvo, cree en el Señor Jesucristo. Si ya has reconocido que eres un pecador, una pecadora perdida, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo.